En la plataforma solar de Almería se está llevando a cabo una investigación que puede ser la llave, una de las llaves, para las próximas misiones a la Luna, proyectadas a partir del año 2020 tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea. Se trata de la posibilidad de obtener oxígeno de uno de los minerales que hay en el polvo de la Luna. Desde 1969, cuando el hombre puso el pie en la Luna y tras otras 5 misiones Apolo, en la que los astronautas estuvieron hasta 22 minutos sobre la superficie lunar, el hombre no ha vuelto a pisar nuestro satélite. Han pasado 48 años. Ahora la NASA y la Agencia Espacial Europea, junto con Rusia, China y otros países, están pensando en nuevas misiones tripuladas a partir de 2020. Uno de los escollos que hay que salvar es cómo producir oxígeno y agua en los asentamientos lunares. Aquí, en el horno de la plataforma solar de Almería, se está llevando a cabo una de las investigaciones que persigue que los astronautas puedan producir oxígeno en la misma Luna. El investigador Thorsten Deck trabaja con la ilmenita, un mineral que se encuentra en abundancia en la geología lunar y es rico en oxígeno, pero para conseguirlo hace falta tener temperaturas muy altas. Es donde entra la utilización del sol como fuente de energía y un reactor. El proceso en principio es bastante simple. Se coge la arena lunar con un contenido importante de ilmenita, del mineral de óxido de hierro y titanio. Y los minerales habituales son en general son óxidos de algún metal, pero el que más fácil de descomponer es el óxido de hierro y por eso nos interesa. Entonces, cuando se calienta eso a una temperatura cerca de 1000 grados, decimos entre 800 y 1000 grados, entonces, y se añade hidrógeno al proceso, entonces empieza a descomponerse el oxígeno sale del hierro y se conecta con el hidrógeno y sale en forma de vapor de agua. Ese proceso entonces requiere que se juntan las partículas y el gas y la alta temperatura. El reactor es un así llamado lecho fluidizado. Eso significa básicamente como una olla, hay que imaginárselo, donde están las partículas dentro, o la arena lunar, y desde abajo hay un suelo que se llama el suelo de distribución, que es capaz de distribuir el gas sin que las partículas se caigan para abajo, y entonces ahí entra el hidrógeno. El hidrógeno tiene dos funciones. Una es fluidizar el lecho. Fluidizar significa que levanta prácticamente el peso del lecho y entonces el lecho ya no se comporta como un montón de arena, como lo conocemos de cuando éramos niños, sino más bien como un líquido. Por ejemplo, forma superficie plana, o cuando hay dos tubos con desnivel se equilibra, o cuando se vuelca el cazo o la olla, entonces fluye para afuera. Y esa fluidización tiene técnicamente la gran ventaja que hace un contacto muy intenso entre el hidrógeno y las partículas. Quiere decir, la reacción química que tiene que ocurrir necesita que los dos componentes se encuentran y eso en un lecho fluidizado funciona bastante bien. Luego, otra ventaja es que la temperatura es bastante homogénea, como el lecho es como una olla que hierve, como he dicho, entonces se mezclan muy bien las partículas entre ellas y tenemos una temperatura muy homogénea. En los ensayos realizados hasta ahora se ha trabajado con una concentración alta de este mineral, pero en el suelo lunar se encuentra en porcentajes más bajos y mezclado con otros minerales. Este será uno de los principales retos que hay que superar para en un futuro poder diseñar el reactor. En la Luna hay el mineral ilmenita, pero no existe ahí a 100%. Existe a lo mejor 5%, 10% o así de concentración en el material lunar. Entonces existe la pregunta: ¿se puede concentrar? ¿Hay alguna manera posiblemente, por ejemplo, con separación magnética o algo así? ¿O no? De eso depende mucho el tamaño del reactor y sobre todo del concentrador, porque cuanto más se concentra, menos material hay que pasar en cierto tiempo a través del reactor. Ahora, en estos experimentos estoy trabajando con 100% ilmenita. Quiere decir, eso favorece el proceso. En la Luna será, de ese punto de vista, más difícil. Pero luego está el otro lado, el hidrógeno. El hidrógeno en la Tierra, ya sabemos, es algo súper peligroso y todo el mundo lo teme, y cuando se dice la palabra ya todo se pone en el casco. Y entonces aquí todavía no estoy operando con 100% hidrógeno. Estoy usando argón para la fluidización de las partículas
Y luego, cuando llega a la temperatura alta, se añade un poco de hidrógeno. Eso es, como he dicho, la primera campaña de ensayo que hemos hecho. La energía que se utiliza es la termosolar de concentración frente a la fotovoltaica. Es cuestión de eficiencia y de peso, otro de los obstáculos que deben solventar las próximas misiones a la Luna. Lo que se lleve desde la Tierra debe ser cuanto más ligero mejor, y ya se trabaja en el prototipo. El método antiguo es, por supuesto, que uno se lleva un tanque, por ejemplo, para el oxígeno, que pesa mucho, puede ser 1 tonelada o más. Entonces, si usamos un aparato como el que vemos ahí detrás de nosotros, entonces se puede llevar la fábrica directamente a la Luna. Eso es un formato muy útil para el uso para astronautas o como para producir carburante de cohetes. Entonces, se estima que un aparato como ese, dentro de 3 o 6 meses o así, produce su propio peso en oxígeno. Eso significa que después de ese tiempo renta tenerlo ahí en la Luna. Tenemos una gran ventaja en la Luna, que no hay atmósfera, significa no hay viento y estas cosas, y también hay menos gravedad. Entonces todas las construcciones pueden ser mucho más ligeras y no necesitan el edificio de protección. La idea que yo tengo sobre ese tema sería un heliostato de un folio que se puede desplegar como un paraguas, por ejemplo, que hace entonces el seguimiento, y el espejo he inventado un diseño que coge parte de una parábola, parece un poco al caparazón de una tortuga o un mejillón, por eso lo llamamos el concentrador de mejillón, y ese combina la función de la concentración y de la redirección, quiere decir, recibe un rayo horizontal y lo concentra hacia la vertical, y ese espejo también se podría hacer con un sistema de folio muy ligero y fino, a lo mejor incluso inflable o algo así, y de esa manera se puede hacer bastante grande y eso con muy poco peso. Así, estos poblados recreados por la Agencia Espacial Europea, con el sistema desarrollado en la plataforma, tendrían oxígeno para mantener de forma permanente una tripulación de 8 personas, o como alternativa suministrar el oxígeno para 3 despegues al año de naves parecidas a las usadas en el proyecto Apolo. Okay, Team 3, do you need any assistance? No, we're good here. Just a minor repair. We'll be done in 5. Great, we'll check back with you. Perhaps some of the problems we face here on Earth can find solutions out here, on the moon, or elsewhere in space.